Muy buenos días, miércoles 10 de abril, titulamos la apertura del día de hoy, día 122, Caputo, el caballo de Milei. Y después de salir eyectado de la gestión económica de Mauricio Macri, tras la devaluación que llevó adelante en el año 2018, Luis Caputo volvió a la calle Hipólito Yrigoyen 250, que es donde funciona el Ministerio de Economía, para comandar desde allí las riendas económicas. Macrista en algún momento y líder de la gestión de Hacienda del libertarismo, el economista se muestra como un superministro que no descansará hasta alcanzar su objetivo de tener el déficit cero, y por eso, para musicalizar la banda de la apertura, la banda sonora de la apertura de hoy, acabamos de escuchar la banda sonora de la serie Superman. Luis Caputo es uno de los funcionarios centrales del gobierno de Milei. Desde el principio de su mandato como ministro de Economía, inició un proceso que muchos economistas definen como ajuste y licuadora, o motosierra y licuadora, un método cuyo primer objetivo sería bajar la inflación. Una de las estrategias consistiría en poner también un ancla en los salarios, no homologando paritarias que superen la inflación. Vamos a compartir un segmento de esta declamación de Caputo defendiendo esta medida que genera controversias. Luis Caputo: no vamos a homologar paritarias por encima de la inflación. ¿Lo vamos a homologar? No, no vamos a homologar eso porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Pero entonces no son paritarias libres. Bueno, no, sí, las paritarias son libres, pero vos después, como regulador, en la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? Vos mismo te generás un problema. El Estado no se debería meter en Bueno, sueldos. pero si no se tiene que meter, digamos, no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologarla. Si lo que está establecido es que tenés que homologarla, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar. Recientemente se conoció además un tuit en el que critica a las prepagas por aumentar fuertemente las tarifas, a pesar de que él como ministro no le había puesto un tope a los aumentos. Aquellos que, además de escucharnos por radio, nos están viendo por televisión, pueden ver el tuit allí. Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros del gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. Tuit muy difundido en los últimos días. Y a pesar de este tipo de medidas, Milei le tiene una alta estima y no pierde la oportunidad de elogiarlo en público. Vamos a compartir un fragmento de cuando Caputo anuncia la devaluación de diciembre del año pasado. Vamos a hacer todo un recorrido hasta llegar a hoy con testimonios audiovisuales. Vamos a comenzar primero con Caputo, día 12 de diciembre, 2 días después de haber asumido la presidencia Javier Milei. Él dice: si seguimos como estamos, vamos camino a la hiperinflación. Seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Y para solucionar este problema, lo primero que tenemos que lograr es identificar, reconocer la génesis de este problema. Este es un punto central. Si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, la deuda, la inflación, el dólar o el déficit fiscal, siempre la mayoría de las respuestas, diría más del 95% de las respuestas, se lo llevaba la deuda, la inflación y el dólar. Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Pero veamos quién es este Messi de las finanzas, como lo definiera Marcos Peña, el jefe de gabinete de Mauricio Macri en su momento, que hoy aparece como el caballo del gobierno de Luis Miguel. Luis Caputo realizó sus estudios en el Colegio La Salle, es licenciado en Economía, recibido en la Universidad Pública de la Universidad de Buenos Aires, fue profesor de Economía y Finanzas de posgrado en la Universidad Católica Argentina. Es primo hermano de Nicolás Caputo, empresario de la construcción cercano a Mauricio Macri, tío de Santiago Caputo, el estratega de campaña de Javier Milei. Se desempeñó también como jefe de trading para América Latina del JP Morgan entre los años 1994 y 1998, y de Europa del Este y América Latina en el Deutsche Bank entre el año 1998 y 2003. Fue director de Denor y de una administradora de fondos de inversión llamada Axis, creada por él mismo. También ha sido miembro del organismo multilateral de garantía de inversiones del Banco Mundial. En noviembre de 2017 apareció mencionado en lo llamado Paradise Papers, una investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, relacionándolo con dos financieras offshore. Caputo
manejó un fondo de inversión llamado Alto Global Fund, inscrito en las Islas Caimanes, y que es uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Además, fue administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami y en Delaware. Es un estado norteamericano que podría considerarse también paraíso fiscal. Al respecto de la controversia por su titularidad de las cuentas offshore sin declarar, tuvo una defensa unánime por parte de Cambiemos en el Congreso y del propio presidente Macri. En ese contexto, Caputo fue defendido por el PRO y Cambiemos. Vamos a compartir parte de la declaración en aquel momento del jefe de gabinete Marcos Peña. Estamos hablando del año 2018, había sido casualmente en Animales Sueltos, y Marcos Peña dice: Toto Caputo es un orgullo para este país. Un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Lo estás bancando de una manera, pero escúchame, estás en vivo. Escúchame, déjame contestar. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Recontrahecho en el mundo. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi o en nada contra Aldo Civi, digamos, no jugaba en la B, jugaba en la Champions League. Deja todo para venir a jugársela por su país. Es una persona honesta, es una persona íntegra, que le discuten una cosa previa a su paso por la función pública. No tiene nada que ver con la función pública, sino previo a su paso con la función pública. Que no lo declara ante la OA. Insisto en un punto, para marcar el hecho. Estamos discutiendo algo anterior a su paso por la función pública, en donde él tiene la plena convicción, y por eso nosotros también, de que sus papeles están bien declarados. En la OA y en la justicia se aclarará como con cualquier otro. Luego de esta denuncia, Caputo declaró: nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y o manager. Por lo tanto, no debía declararlas. Pero la investigación y los nuevos documentos obtenidos por el equipo argentino de Paradise Papers, publicado por en su momento el diario Perfil y el diario La Nación, aseguraron lo contrario. Además, en el año 2018, el periodista Marcelo Bonelli denunció que la titular de la Oficina de Anticorrupción y ex legisladora del PRO, Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Luis Caputo por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones de 2 compañías offshore en las Islas Caimán, que era dueño de la gerenciadora de fondos de inversión en Miami. Este tipo de sociedades son una constante en la historia del flamante ministro de Economía de la Argentina. El titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nielsen, denunció una nueva sociedad baúl, entre comillas, que sería utilizada por Caputo para esconder la fortuna familiar. Se trata de Sacha Rupasca, sociedad anónima, creada en el año 2007, en la que figuran como titulares Luis María Menéndez Escurra y Horacio Iván Gándara, de quienes la IGJ considera, entre comillas, y esto lo dice la IGJ, no nosotros, testaferro de Caputo. Méndez Escurra es cuñado de Eduardo Enrique Macera, hijo del genocida Emilio Eduardo Macera, y también cuñado de Toto Caputo, ya que está casada con Rosana Pía Caputo. Rosana es la hermana que le había pagado 13 millones de pesos a Jonathan Morel, líder de la Revolución Federal, para fabricar los muebles, aquellos muebles, en lo que fue considerado algo sospechoso. En febrero de este año, los funcionarios del gobierno mostraron sus patrimonios, pero el ministro Caputo no cargó sus datos. En relación a su paso por el gobierno de Macri, Caputo fue primero secretario y luego ministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central. Caputo fue uno de los artífices del acuerdo con los llamados fondos buitres y, según el diario británico Financial Times, para pagar poco más de 9.000 millones de dólares de la deuda de estos fondos de inversión, Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en el desarrollo desde el año 1996. Un año después, el periodista estadounidense Greg Parlas dio una entrevista en donde aseguró que Paul Singer financió 2,5 millones de dólares de la campaña presidencial de Mauricio Macri. Consultado esa información, el expresidente negó conocer a Singer y manifestó no saber si recibió ese dinero del administrador de fondos de inversor y creador del fondo de cobertura Elliott Management. Además, fue creador de varios bonos de deuda argentina que, sumados a las letras del Banco Central y a la suba de las tasas de interés por encima del 60%, generaron un nivel de endeudamiento y corrida cambiaria que terminó con la vuelta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Esto provocó que los fondos frescos otorgados por el fondo simplemente se utilizaran para que los holdouts
cambiaran sus letras de pesos a dólares y se lo llevaran del país, una deuda al servicio de la fuga de capitales, algo que hasta el propio Macri terminó admitiendo. Compartamos ahora un fragmento del propio Caputo defendiendo el acuerdo con el Fondo Internacional, esto es del 11 de mayo, o sea, del momento que se estaba constituyendo, y él era presidente del Banco Central del año 2018. Luis Caputo: pedimos este crédito de manera preventiva. Recurriendo al fondo, primero, es importante aclarar que siempre estuvimos con el fondo, siempre fuimos socios, siempre fuimos pagando nuestra cuota. Ahora estamos pidiendo este crédito de manera preventiva. Esto es muy importante aclararlo porque ha habido muchas dudas con respecto a eso, porque ahora y demás. Y también es cierto que no es muy común en Argentina hacer cosas preventivas, ¿no? En general siempre en Argentina estamos reaccionando a las circunstancias. Y nosotros lo estamos haciendo en forma preventiva, ¿por qué? Bueno, por dos razones. Una, porque estamos justamente en una situación sólida. Y en general, de vuelta, cuando se hace este tipo de cosas, se viene de una situación mucho más débil, lo que también te pone en una situación mucho más débil para negociar. Nosotros tenemos justamente lo que tenemos que lograr a través de esto, y lo que estamos logrando es, tenemos que llevarle tranquilidad, certidumbre a la gente, certidumbre a los empresarios, certidumbre a los mercados. Es interesante porque el propio Fondo Monetario Internacional criticó la gestión de Caputo en el Central y se conoce como un secreto a voces que fue la intervención del Fondo Monetario Internacional la que generó que termine saliendo eyectado de la presidencia del Banco Central. Vamos a compartir un fragmento de entrevista a Alejandro Werner, que era el director del hemisferio occidental, a que tenía cargo la Argentina, en el Fondo Monetario Internacional. Este es un testimonio del 29 de noviembre de 2023. Alejandro Werner: Luis Caputo dificultó mucho la implementación del programa que se había negociado con Macri. 2 o 3 meses nos tocó tener como contraparte a Luis Caputo, ¿no? Era el presidente del Banco Central. En ese momento, y obviamente es mi opinión, creo que jugó un rol pues que dificultó mucho la implementación del programa que se había negociado con el gobierno del presidente Macri. Creo que había de parte de él una visión muy desordenada de cómo implementar la política monetaria y cambiaria con la que nosotros no coincidíamos, pero también él no podía exponer la lógica y la consistencia en el tiempo de esa política, ¿no? Por el contrario, Milei también lo había criticado aquel endeudamiento y fuga de capitales, garantizando, entre otros, por Caputo. Vamos a compartir el fragmento de una aparición televisiva del ahora presidente cuando no era candidato a nada, o sea, del mismo año 2018, allí un Javier Milei que dice: Caputo se fumó más de 15.000 millones de dólares. La LEVAC de la manera más tonta que hay. Emitieron y contra eso vendieron dólares. O sea, te recuerdo que, por ejemplo, Caputo se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. O sea, una locura. Y por otro lado, crearon un nuevo monstruo que se llama las LELIC. Es decir, le subieron los encajes de los bancos y contra los encajes que tenían para los plazos fijos le pusieron estos instrumentos que se llaman LELIC, que se llama letra de liquidez. Y esto ahora, digamos, es un problema peor que el de las LEVAC. Bueno, las personas cambian de opinión. Otra de las caracterizaciones que se hace sobre el ministro Caputo es alguien con poco carácter y abnegación para la función pública. En este caso, fueron declaraciones de quien en ese momento presidía el Senado, Miguel Ángel Pichetto, diciendo: Caputo se fue con un ataque de pánico. En CEO capacitados, 3 meses nos inventan la reforma tributaria y después se mandan a mudar. A los 3 meses estaban en Estados Unidos con la señora preocupado porque no aguantaban la presión. No aguantan la presión. El presidente del Banco Central se fue con ataque de pánico. Lo digo en sentido metafórico, pero la verdad, si uno analiza las conductas del presidente del Banco Central, el señor Caputo, es lamentable. El presidente estaba negociando un acuerdo con el fondo en Washington y este señor le renunció desde Buenos Aires. Terrible. La verdad es una catástrofe.
Es terrible, me decía Pichetto. Estas declaraciones de Pichetto se recordaron mucho cuando Caputo pidió terminar con la sesión del Congreso, que los diputados de la oposición habían pedido especialmente para poder hacerle preguntas. Vamos a compartir un fragmento de ese momento, esto 4 de abril del año 2018. Luis Caputo dice, vayamos, no, porque yo ya estoy muerto. Orden levanto. Si no hay orden, Igual levanto. levantala porque vamos, dale. Vamos. Lo levanto. Vamos, porque igual yo ya estoy muerto. Bueno, el ministro pide levantar por el tema del compromiso. Le llegó un papelito que te va a nombrar Natacha Jai. En relación a su desempeño como ministro de Economía del actual gobierno, nos pareció que lo mejor era evaluar a través de la mirada crítica o positiva de distintos economistas, distintos referentes. Vamos a escuchar primero el de Alejandro Topo Rodríguez. El ministro de Economía está llevando adelante una política de ajuste brutal que consiste en aumentar impuestos, por eso apenas asumió aumentó brutalmente el impuesto país, congelar el gasto, por eso reprogramó el presupuesto del año 2023 para el año 2024, lo que le asegura ahorrarse aproximadamente 35.000 millones de dólares en un año, y cortó todas las transferencias que son legales, las transferencias no automáticas a las provincias. Esas no son transferencias discrecionales, son legales y el gobierno nacional, por iniciativa de Toto Caputo, las cortó. En ese marco, sistemáticamente mes a mes, dibuja los números de un supuesto equilibrio fiscal o un déficit cero que no es tal. No hay déficit cero cuando la nación, especialmente el Estado Nacional, no paga lo que corresponde. Bueno, acabamos de escuchar el audio de Topo Rodríguez, director del Instituto de Consenso Federal. Vamos a escuchar ahora el de otro economista más cercano ideológicamente a la visión del ministro. En este caso es Lucas Dapena, economista salteño, integrante de la Fundación Mediterránea, de la cual surgió el propio Caballo. Escuchemos el audio de Lucas Dapena. Fijaría como positiva. ¿Por qué? Dividiría esta situación económica en dos facetas, ¿no? Una que es los fuertes desequilibrios con los cuales se encontró la nueva gestión, y otro lo que ya sería el lanzamiento de un programa económico o medidas económicas que le den su impronta a la gestión del gobierno actual. Yo creo que todavía están en la primera faceta, ¿no? Que es el tratar de acomodar los fuertes desequilibrios económicos. A ver, el brutal sinceramiento de precios que se produce yo creo que es necesario. Sí se pueden discutir los tiempos. ¿Por qué? Porque se podría haber demorado más, se podría haber hecho de una manera un poco más gradual. Yo creo que ella juega un poco más la política, ¿no? Y los tiempos políticos con los que cuenta el gobierno nacional y el Poder Ejecutivo, sobre todo, o sea, el presidente Milei, para tratar de acomodar económicamente la gestión para que luego políticamente pueda haber en el 2025, ya hablando del 2025, pueda haber un muy buen resultado electoral. Entonces, divide en dos facetas. La primera, que es tratar de solucionar los fuertes desequilibrios económicos. La segunda, que ya sería empezar a implementar medidas que vayan delineando o definiendo lo que sería la gestión económica actual. Esta segunda faceta, que sería definir la gestión económica actual, yo creo que iría muy atado de la mano con el DNU y la ley de bases, que todavía no termina de acomodarse o no termina de asentarse. Ahora vamos a escuchar la opinión, el balance sobre estos 120 días de la economía de Caputo, de Rodolfo Santangelo, socio de Carlos Melconian en la consultora de ambos, que hubiera sido el ministro de Economía de haber ganado Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Vamos a escuchar a Rodolfo Santangelo. El 10 de diciembre el nuevo gobierno implementó un programa de emergencia para enfrentar la muy difícil situación que se recibía, que no era de crisis terminal, pero era muy complicada, con sector público, un sector externo, una moneda complicada. Vino un programa de emergencia basado en el sinceramiento de los precios, por ejemplo, la nafta y el transporte, una inflación para licuar el gasto público, un impuestazo basado en el impuesto país para recaudar rápido, aunque de mala
mala manera, un frenazo de la actividad económica que está cayendo como en una recesión que no veíamos desde 2009, un diseño de mercado cambiario que sin dolarizar ni salir del cepo intenta acumular reservas basado en no pagar importaciones como hacía la gestión anterior y en bajar la brecha cambiaria porque los exportadores destinan parte de sus divisas a esa tarea. O sea, un mecanismo de emergencia no genuino, no permanente, pero que sorteó la emergencia. Van 4 meses, ahora empieza un segundo periodo de transición, ni fracasó ni tuvo éxito, administró la emergencia. Ahora necesitamos que venga la desinflación, entendida como un dígito de inflación mensual, al principio más alto, después más bajo, por ahí abril con el aumento tan grande del gas va a estar cerca de los 2 dígitos, que cuando venga la desinflación el salario real que sufrió mucho empiece a recuperar parte de la pérdida, que no va a ser toda. Y vamos a escuchar ahora las palabras, la misma evaluación del economista Marino Fernández, que compara las medidas de Caputo con la tablita de Martínez Oz, aquel ministro de los años 70 del comienzo de la dictadura. Un punto para mí saliente de la gestión de Caputo es que el plan tiene solamente una pata financiera y dentro de esa pata financiera el ariete, el punto central es el atraso cambiario. Es decir, la pauta de evaluación del oficial de solamente del 2% mensual no constituye una herramienta estabilizadora de los precios de carácter permanente y tiene costos asociados a la apreciación de la moneda doméstica artificial. Esa apreciación artificial de la moneda doméstica está dada por la existencia de negocios de corto plazo que aprovechan los fondos, ¿sí?, para ganar fuertes tasas de interés. Esto tiene vuelo corto, a mí me hace acordar mucho en términos estructurales al plan de estabilización de diciembre del 79 de Martínez de Oz con la tablita económica que terminó. Bueno, hay que recordar también que Mariano Fernández había sido muy cercano ideológicamente a Javier Milei. Por último, vamos a escuchar el análisis del economista Miguel Ponce, que explica la distancia que hay entre los números de la macroeconomía y la microeconomía en las medidas de Caputo. Escuchemos a Miguel Ponce. A ver, si analizamos la gestión Caputo desde la construcción de poder, claramente en términos de efectividades conducentes es el ministro con más poder en el gabinete. Aclaro esto del gabinete porque Karina es la persona con más poder en el gobierno. Pero diríamos, en términos de gestión, exhibe un inédito divorcio entre los grandes números de los mercados y los números de la economía real. Digo, logros en la acumulación de reservas, en la baja del riesgo país, en la brecha cambiaria achicada, en la estabilidad de los dólares, en la performance de los papeles de las bolsas, principalmente bancos y energéticas, en la baja de inflación, pero simultáneamente en la economía real se profundiza y agrava el escenario de receflación, es decir, recesión con alta inflación todavía. La inédita pérdida de poder adquisitivo, que en caso de los jubilados es un verdadero jubilicidio criminal, la caída del consumo que lleva a la baja de la actividad y la creciente capacidad ociosa en la industria y en la producción en general, digamos, ¿no? Y ahora empieza Miguel Ponce es especialista en neologismos. Vamos al ajuste, el jubilicidio, había otro también allí metido, recesión con inflación. Receflación en lugar de esta inflación. Bueno, el ajuste que la mayoría de los economistas que consultamos lo categorizan como excesivo y hasta incluso por momentos brutal, genera una reacción un tanto agresiva de importantes dirigentes sindicales. Vamos a escuchar algunos de ellos. Primero Pablo Moyano, el secretario general de primero Pablo Moyano y luego el secretario general de ATE, Rodolfo Aguirre. Vamos a empezar con la movilización y acto de la CGT el 24 de enero, a un mes y medio de haber asumido el nuevo gobierno. Pablo Moyano primero, si el ministro de Economía lleva adelante estas medidas, los trabajadores lo van a llevar en andas para tirarlo al riachuelo. Obviamente declaración que no compartimos y censuramos, pero vamos a colocarla al aire. El presidente en forma risueña por un periodista riéndose decía que al ministro de Economía, por las medidas que estaba tomando, hay que llevarlo en anda. El mismo
ministro de Economía, que fue socio de Macri, que fugó 45.000 millones de dólares, que tendría que estar desfilando por los tribunales, dando explicación. Nos dice el presidente que hay que llevarlo en anda. Y yo le digo a miles de compañeros que si llevan esta medida económica de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes, nos van a llevar en andas al ministro, pero para tirar los riachuelos, para que cambie este modelo económico. Bueno, ahora vamos a escuchar del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, pero antes queremos dejar en claro que en absoluto, como le llamamos, ningún tipo de violencia, ni oral y mucho menos física. Nosotros apoyamos el diálogo democrático y el diálogo como solución para todos los problemas. Allí tenemos a Rodolfo Aguiar. Nosotros no vamos a dejar de pelear hasta arrancarle la motosierra que va a cortar otras cabezas. Tengo la sensación que el gobierno decidió tercerizar el ajuste, que ahora la motosierra la tiene Techín, pero la novedad es que nosotros no vamos a parar de pelear hasta arrancarle esa motosierra, y cuando la tengamos nosotros va a cortar otras cabezas, pero va a dejar de cortar las cabezas de los jubilados y de los trabajadores en este país. Bueno, el enojo también tuvo su repercusión en la juventud, ese segmento social que en mayor porcentaje de votantes lo hicieron por Milei, y empezó a tener manifestaciones en este sector de la sociedad, este sector etario contra el gobierno a través de sus referentes musicales. Vamos a escuchar ahora el cantante Dillon cambiando la letra del clásico tema antimenemista Señor Cobranza, y en este caso a Caputo en la plaza lo tienen que matar. Nuevamente aclaramos que no compartimos en lo más mínimo, ni siquiera estas versiones de violencia oral. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista del televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, a Caputo en la plaza, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de Caballo y al papá y a los hijos, si es que tienen. Bueno, finalmente Caputo, uno de los artífices de este plan económico, intenta ordenar la macroeconomía, terminar con la inflación. Veremos si lo logra hacerlo y si los padecimientos que se sufren en la microeconomía no terminan empañando su desempeño. En este planteo de Caputo, el caballo de Milei, el superministro, el nuevo superministro, cerramos esta apertura de hoy con lo mismo que abrimos, la banda sonora de Superman, el Superman de la economía.